Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a tener la lectura del día que se llama La historia de Gaucarasalorgu. Es una lectura que viene en los libros del rincón de tu biblioteca de aula. La encuentras. El libro se llama Cuenta Cuenta de Héctor Anaya, del año 2003. La historia de Gaucarasalorgu. El gusano que se hacía Catarina, que se volvía araña, que se convertía en saltamontes y se transformaba en hormiga para ser otra vez gusano. Para Tanit. Fue Tanit quien lo descubrió en el jardín y la primera que se maravilló por lo que ocurría delante de sus ojos. ¡Vengan a ver! Entró a la casa gritando a los niños que estaban haciendo su tarea. ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! Pero sí lo creía porque ante las cosas maravillosas que pasaban en la vida, ella se convertía en la propia niña de sus ojos, para poderlas ver con toda la fuerza de la imaginación y no sólo con la luz de la inteligencia de sus ojos almendrados. Sus hermanos y sus amigos, que esa tarde se habían concentrado en la casa y estaban muy apurados haciendo cuentas, dibujando, escribiendo los ejercicios o estudiando la lección, dejaron lo que estaban haciendo porque sabían que cuando Tanit los llamaba de esa manera tenía algo muy interesante que mostrarles. Así que la sorpresa bien valía la pena de abandonar por un rato las tareas, aunque estaban advertidos de que mientras no terminaran de estudiar, no podrían salir al jardín a jugar un partidito de fútbol. ¿Qué es, Tanit? ¿Qué es? Le preguntaban a la niña de mirada dulce y cara de ternura, que con un gesto pícaro y travieso les advertía a que la siguieran a un rincón del jardín, donde estaba la maravilla que acababa de descubrir. ¿Quién sabe desde cuánto tiempo viva allí, en hojarascas, ese prodigio de animal, pero no se había dejado ver más que por ella? ¡Vengan, vengan! Les invitaba colocándose al frente de la fila de exploradores que pronto se encontrarían con la sorpresa que les guardaba hasta el fondo del jardín. ¡Es fantástico!, les anticipaba. Nunca han visto nada así, con lo que avivaba la curiosidad de sus hermanos y amigos, pero también el comentario díscolo de Adrián, el niño que creía que las niñas no tenían nada que enseñar a los muchachos. Ya sé, ya lo vi. Es una mariposa monarca. No, respondía Vivastanit. Yo las conozco muy bien, porque fui con mi abuelo a verlas a Angangueo. Y esto es algo diferente. Nunca visto, te lo digo. Entonces se adelantaba Adrián a la fila de aventureros de aquel jardín que ese día en especial parecía más grande, pues tardaban mucho en llegar al sitio prometido. Debe ser la mantis religiosa que acaba con todos los insectos. No, aclaraba Tanit. Esa ya la conozco, porque un día me la enseñó mi abuelo en un video. Entonces, insistía Adrián en detener la marcha de los investigadores que iban hacia el encuentro de la sorpresa. Debe ser el escarabajo rinoceronte. El otro día vi esconderse entre las hojas. Ya, Adrián, empezaron a protestar todos los niños que se daban cuenta de que al no dejar avanzar la fila, por su culpa iban a tardarse más en descubrir el animal fantástico que les había prometido Tanit. Esta, por su parte, hizo un pequeño mohín y encaró a Adrián. Ya te dije que es algo que nadie ha visto jamás. Es un animal fantástico, ¿entiendes? Ahora, que si no quieres verlo, porque le tienes miedo, pues regrésate a la casa. Porque nosotros sí lo vamos a ver, ¿verdad? Preguntó al resto de los impacientes niños que estaban esperando ver con sus propios ojos al maravilloso bicho. Sí, 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 vamos, vamos, respondió en el coro, al que tuvo que sumarse, y hasta el final de la fila, el díscolo Adrián, que ese día iba a tener que aceptar que, en efecto, las niñas también podían asombrar a los niños. Tanit
volvió a marcar el paso del mínimo pelotón de aventureros y enfiló. Luego de llevarlos de un rincón al otro del jardín, en el que abundaban árboles frutales, matorrales y flores coloridas y olorosas, pero pegados unos y otras a los muros para dejar libre y cubierta el fino césped de la cancha de fútbol, que también lo era de voleibol, y bádminton, y de básquetbol, y de tochito, y hacía la yuca en los rosales donde había visto al bicho maravilloso, que habría de encantar a los niños. Ahí está, les dijo, en esa hoja de tule. Y en efecto, allí estaba el pequeño gusano verde, que casi parecía fosforescente por el resplandor que desprendía y que se arrastraba por la hoja, como suelen hacerlo los insectos que están en esa etapa larvaria. Encogía su cuerpo y después se impulsaba para volver a plegarse en una infinita formación de M's. Es un gusano, dijeron los niños, decepcionados ante el espectáculo común y corriente de un bicho que se contorsiona para avanzar, como lo hacen millones en el mundo. ¿Qué tiene de fantástico? Se apresuró Adrián a devolverle a Tanis la humillación que había sentido cuando la niña lo puso en evidencia como un miedoso. Espérate, ahorita vas a ver. Fíjense bien lo que hace este gusanito. Muy atentos, ¿eh? ¿Lo ven? Y ante los dilatados ojos de sus hermanos y de sus compañeros de la escuela, hasta de Adrián, que era quien menos se dejaba asombrar, el gusano cambió de repente, y entonces fue una Catarina, que se desplazó con rapidez hasta el borde de la hoja, provocando en los niños un suspiro de extrañeza. ¡Ah! ¡No es posible! Y cuando parecía que la Catarina llena de lunares caería por la superficie que se había terminado, se convirtió en una araña, y se colgó de su hilo y luego hasta el suelo, lo que hizo que el coro de niños cerrara y abriera los ojos, pasmado, con una mezcla de susto y alegría. ¡No! ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Viste? Y sí, todos vieron a la Catarina transformándose en una arañita medio verdosa, color esmeralda, pero afelpada, que antes que susto provocaba ternura. Al bajar al pasto, cortó su hilo de montañista, dejando una marca de plata en la hoja que se movilizó entre la hierba para confundirse en ella. Los niños la habrían perdido de vista, de no ser porque ese bicho volvió a desconcentrarlos y en un acto de apariencia de magia se transformó en un ágil saltamontes, fuerte y vigoroso, tan verde como el gusano, como más cerca del color bandera, que de un brinco volvió a treparse al pequeño árbol de tule, de allí pasó a la yuca y al rosal y regresó al árbol de tule en una acrobacia que mantuvo la atención de los niños. Nuevos, ¡ah! ¡Uy! ¡Oh! ¡Chispas! ¡Hijo de su! Y hasta un ¡no! Y a punto del desmayo se escucharon cuando el verde saltamontes se volvió hormiga roja que trepó por el tallo del árbol de tule para ir en busca del alimento que se requería en el hormiguero, pues ella no era más que una humilde obrera que debía acarrear comida para toda la población. ¡Fantástico, de veras!, exclamaron los niños para darle el aval a Tanit, la que siempre tenía sorpresas para ellos. Nunca había visto algo así, admitió Adrián. Y falta lo principal, dijo en tono de conocedora del secreto Tanit, porque en efecto, no todo terminó cuando el acróbata se hizo hormiga, sino que ésta se volvió de nuevo gusano, que repitió su movimiento ondulatorio para desplazarse por la hoja de tule. Los niños entendieron que, como en el cine,
Al llegar a este punto, se volvía a pasar la película y salieron en estampida a llamar a sus papás, si es que ya habían regresado del trabajo, para que compartieran con ellos el hallazgo de Tanit. Pero en la casa no encontraron sino a las muchachas que los cuidaban y a la maestra de biología, que acababa de llegar de revisar los guppies y a los ángeles de la pecera, porque al parecer eran víctimas de una enfermedad. La invitaron a que viera en el jardín la maravilla de la naturaleza que acababan de descubrir. Se hace Catarina, y luego araña, y luego chapulín, saltamontes, corrigió Tanit. Y también hormiga, y vuelve a ser gusano. De veras, profesora. Intentaban convencerla, Tanit, pero la maestra de biología no resultó fácil de convencer. No, 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 no. Eso no es posible, hijitos. ¿Cómo les diré? Un gusano se puede convertir en mariposa, y ustedes lo saben, por la metamorfosis. Pero es un proceso muy tardado. No es así de repente. Y ustedes dicen que es así, de pronto. Sí, puntualizó Tanit. Lo estaba viendo y en un ratito, ¡zas!, que se convierte en Catarina. Y me quedé viendo y así muy fijamente, sin parpadear, y se hizo araña. No, Tanit, eso no es posible, porque el gusano y la Catarina sí son insectos en diferentes etapas de su vida, pero la araña no es insecto, es un bicho, ¿no? Intervino otro niño. Sí, un bicho, un ser viviente pequeñito, pero no es de la misma especie. Una araña es un arácnido y una Catarina es un catarínido, quiso indagar Adrián. No, es un insecto. La maestra empezaba a desesperarse. Pongan atención, por favor. El gusano, la Catarina, el saltamontes, la hormiga son insectos, pero la araña no. Así que no puede convertirse en otra especie. ¿Han visto un pez convertirse en pájaro? Tanit iba a decir sí a sus hermanos y sus hermanos también, porque en un viaje que hicieron por barco, vieron a un pez que le salieron alas y echó a volar, pero prefirieron callar porque advirtieron que la bióloga no estaba muy dispuesta a creerle en esas cosas maravillosas que ocurren. Además, ya los estaba previniendo. Quiero decirles que si ustedes no descansan bien, o comen mal, o se exponen a los rayos del sol, llegan a ver cosas que no existen. Así que si vuelven a tener alucinaciones o imaginarse cosas, lo mejor es que le cuenten a sus papás para que los lleven con el médico. Pero nosotros vimos cómo cambiaba, profesora. Intentaron los niños comunicarle a la maestra su entusiasmo, y aunque ella insistió en que no les podía creer, los niños la llevaron apresuradamente al jardín del rincón del asombroso descubrimiento por Tanit. La maestra invirtió tanto tiempo en sus explicaciones que los niños temieron que el gusano ya se hubiera escondido. Lo hallaron, sin embargo, en la misma hoja en la que le gustaba moverse, y situaron a la maestra en el mejor lugar para que pudiera ver de cerca el milagro de la naturaleza. Ella pareció considerar con los niños, aunque insistía de viva voz en su incredulidad. No es posible, pequeños, no es posible. Y en efecto no fue posible. Aunque esperaron largamente a que el gusano vivaz y fosforescente se hiciera las abdominales que acostumbraba y dibujara sus eternas semes, no se volvió Catarina, ni araña, ni saltamontes, ni hormiga, ni regresó a ser gusano. Por lo menos mientras lo estuvo observando cuidadosamente con los ojos de especialista la maestra de biología, porque frente a los niños solos, el fantástico bicho volvió a transformarse mágicamente una y otra vez, todos los días y todas las tardes, hasta que los niños volvieron a ser adultos. Y ahí tienes la lectura. Ahora sí, te toca a ti hacer tu dictado semántico. Ya sabes que el dictado semántico es 10 palabras de la lectura que acabas de ver, de escuchar,
es que te acuerdes, y si no te acuerdas de las palabras, pues sencillamente vuelve a escuchar el video y vas a escribir 10 palabras y de las cuales vas a escribir 3 enunciados. Procura utilizar más de 2 palabras en cada enunciado, y acuérdate que debes de ponerle adjetivo calificativo, el artículo, el sujeto, el adjetivo calificativo, el verbo y todo lo que corresponde al predicado. Que sea una frase completa, que sea una frase completa. Por ejemplo, el gusano verde se transformó en una linda araña. Por ejemplo, haz un ejemplo, el gusano verde. O la hormiga roja, ya estamos usando ahí el adjetivo calificativo de hormiga roja. Subió por su comida al árbol de fresno. O al que menciona ahí, tú puedes escucharlo y aplicarlo. Bien, de mi parte es todo. Nos vemos hasta el próximo video, hasta la próxima lectura. Bye.